Hola, buenas a todos y a todas, yo soy Rubika y hoy os traigo un vídeo un poco diferente, ya que os voy a mostrar la notación que se utiliza para los cubos de Rubik. Y bueno, primero de todo decir que la notación es un conjunto de códigos, o en este caso letras, que se utiliza para definir cada uno de los posibles movimientos que se pueden hacer con los cubos de Rubik. De esta manera podemos escribir un conjunto de movimientos posibles en un código usando esta notación, y de esta manera otra persona luego podría, leyendo este código, replicar los mismos movimientos. Y bueno, sé que la mayoría de mis seguidores ya conocéis esta notación porque sois expertos en los cubos, pero bueno, también sé que hay otros seguidores que no la conocen, así que como pretendo hacer algunos tutoriales de varios cubos de Rubik o otros tutoriales mostrando los patrones con este cubo de aquí, entonces pensé que sería necesario primero definir esta notación para los más novatos. Así que vamos allá. Lo primero que debéis saber es que en la notación estándar, la que se utiliza en todo el mundo para los cubos de Rubik, se asocia una letra a cada una de las 6 caras del cubo, partiendo de los nombres de las caras en inglés. Por ejemplo, esta cara, la cara derecha, en inglés right, recibiría la letra R. De esta manera, los giros de esta cara se definirían como la letra R. Y tendríamos tres tipos de giros. Los giros R, los normales, que serían en este sentido, en el sentido horario, y sería un giro de 90 grados. Aquí haríamos una R, una R, una R, y así hasta completar el giro. Como vemos, sentido horario sería el sentido de las agujas del reloj, de manera que para hacer un giro en el sentido opuesto de las agujas del reloj, lo definiríamos como R', que sería así. Entonces este sería R'. Volviendo a la posición normal del cubo, tendríamos que esta es nuestra cara derecha, entonces esto sería movimiento de R y esto sería movimiento de R'. Luego, volviendo al estado normal, tendríamos un tercer tipo de movimiento, que sería el 2R, en donde en lugar de mover giros de 90 grados, los haríamos de 180 grados. De esta manera, haciendo 2R en el sentido horario, obtendríamos el mismo resultado que haciendo 2R' en sentido opuesto, en sentido antihorario. Porque evidentemente la cara solo tiene 4 estados, entonces es lo mismo dos movimientos en un sentido o dos movimientos en el sentido opuesto. La cara de delante recibiría el nombre de F, de frontal. De esta manera tendríamos un giro de tipo F, sería un giro horario, de esta forma, esto sería F, F, F y F, y luego tendríamos los giros en sentido antihorario que serían F'. Esto sería un F', F'. Y luego para hacer 2F sería 1 y 2. De nuevo, tenemos que 2F es el mismo resultado que hacer 2F'. Luego tenemos la cara de arriba, que la llamaremos U, de up, en inglés. Y bueno, tenemos, como siempre, los giros horarios, U, y los giros antihorarios, U', y para acabar, W, es decir, U2, o U2', que sería lo mismo. Luego tendríamos los giros de la cara izquierda, que reciben el nombre de L, de left, y en este caso tendríamos los giros horarios de tipo L, y los giros antihorarios L'. Luego tenemos 2L, dos giros, y 2L'. Fijaos que desde la cara frontal, los giros de la capa R parece que vayan en un sentido, y los giros de la capa L parece que vayan en el sentido contrario. Y es que el sentido de las agujas del reloj es diferente dependiendo desde qué cara miremos. Entonces cuidado con esto, que puede liar en el principio. Continuamos con los giros de la capa inferior, que llamaremos D, de down en inglés, y en este caso un giro de tipo D sería el siguiente, horario, mientras que un D' sería de la siguiente forma. Luego tendríamos 2D, hacemos dos giros, y 2D'.
Luego, para acabar, tenemos la cara trasera, que la llamaremos B de back, y en este caso los giros B serían de esta manera. Si giramos el cubo vemos que son giros horarios, y luego B' sería de la siguiente manera. Antihorarios. Luego tenemos 2B, 1 y 2, y 2B', 1 y 2. Y eso sería todo por los giros de las caras. Continuamos con la notación de los giros de las capas centrales, como esta de aquí, y en este caso esta capa recibiría el nombre de M, y para saber el sentido de giro tendríamos que fijarnos en la cara derecha, la cara R. De esta manera, los giros de tipo M serían de la siguiente manera: horarios mirando desde la cara R, y los giros M' serían de la siguiente manera. Luego tendríamos giros de 2M y giros de 2M'. Luego tendríamos los giros de la capa E, que sería esta de aquí, y en este caso, para saber el sentido del giro, nos fijaremos en la cara superior, la cara U. De esta manera, esto es un giro de tipo E, y esto es un giro de tipo E'. Luego tenemos 2E y 2E'. Finalmente tenemos el giro de la capa S, que sería la capa central que nos queda, que para saber el sentido del giro miraremos a la cara frontal. De esta manera, un giro de tipo S sería el siguiente, giros de 90 grados siempre, y luego un giro de S' sería en sentido opuesto, sentido antihorario. Luego tendríamos 2S, que sería este de aquí, y 2S'. Y esto sería todo por lo que respecta a los giros del cubo de Rubik 3×3. Para acabar, tendríamos que definir la notación de las rotaciones del cubo, que son los movimientos en que se rota el cubo por completo, como por ejemplo así, sin rotar ninguna de las caras, ya que estos movimientos pueden aparecer en alguno de los algoritmos. Y bueno, en este caso tendríamos tres tipos de rotaciones. La rotación de tipo X, que sería como si claváramos, por ejemplo, una vara desde la cara derecha a la cara izquierda, dejando el cubo insertado así, como si estuviera casi en una barbacoa, y entonces el giro sería de la siguiente manera. Y para saber el sentido de esta rotación, deberíamos mirar a la cara derecha. En este caso, una rotación de tipo X sería de la siguiente forma, y luego una rotación de X' sería en el sentido contrario de las agujas del reloj. Luego tenemos la rotación de tipo Y, que sería como si claváramos la vara desde la cara superior hasta la cara inferior. En este caso, un giro de tipo Y sería de la siguiente forma, siempre teniendo en cuenta que el sentido de giro se hace a partir de la cara superior. Y luego, un giro o rotación de Y' sería en el sentido opuesto. Y finalmente tendríamos las rotaciones de tipo Z, que sería como si insertáramos una vara desde la cara frontal hasta la cara trasera. De esta manera, un giro de tipo Z sería de la siguiente forma, y un giro Z' sería en sentido antihorario. Y esto sería todo respecto a las rotaciones del cubo. Y para acabar, he generado el siguiente código que veis de forma aleatoria, y para así tener un ejemplo para poder practicar cada uno de los casos de notación que hemos visto en este vídeo. Así que vamos a implementarlo. Si queréis vosotros también podéis implementarlo. Así que empecemos. M2, E, M2, E', luego B2, R, L', F, R, U, R', U', luego R, U, R', U', vemos que se repite otra vez, R, U, R', U', luego tenemos una rotación de X',
luego R' y F. Vaya, nos ha quedado una K. ¡Qué casualidad!, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería que le dieras like. Y nada más, eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, cuberos!